entonces él es el novio. Juan decía, yo no soy el novio, soy el amigo del novio. Entonces él es el novio. ¿El novio de quién? ¿Y quién es la novia? ¿Y qué viene a hacer entonces el pueblo de Israel? Se me hace porque así, matrimonio entre el Mesías y la casa de Jacob. ¿Sabes? Eso es lo que vamos a explicar. Esto sería el Evangelio. Ahora, ¿qué es esto? Este es el contrato de matrimonio, lo que en hebreo se llama la ketubá. La ketubá es justamente el contrato. El contrato. Bueno, esto está en hebreo, viene en hebreo y en español, viene en hebreo y en inglés. Esto se hace todo matrimonio que se va a casar en hebreo, en la tradición hebrea, en la tradición justamente bíblica, hace un contrato de matrimonio. Y que él paga a la novia, él tiene que pagar lo que se llama una dote, se le paga al padre de la novia y se le hace un contrato diciendo lo que él va a hacer, va a cuidarla, va a protegerla, la va a mantener, va a hacer todo lo que hace y él le da ese contrato a la novia y esa es la garantía que tiene la novia de que él va a cumplir. Esta parte se hace el padre de la novia, el padre del novio, el novio de la novia, dos testigos de la novia y el novio y ellos firman, todos firman eso. Es algo público, es como se hacía un compromiso. Ahora, ese compromiso ya te hacía casado. Hacer el compromiso, aunque todavía vos no estés viviendo con él, ya estabas casada. Después vos tenías un periodo de tiempo donde él tenía que preparar el lugar, la casa, dónde la va a llevar, dónde va a vivir, hasta un periodo de un año podría ser. Pero en ese momento que se hace el contrato, ellos ya están casados. Por eso cuando María y José dice que ellos estaban desposados, casados. Y en ese interín donde ellos habían hecho, pero todavía no habían vivido juntos, donde todavía no habían tenido la relación, entonces dice que en ese momento vino el Espíritu y dice que quedó embarazada María. Cuando José se entera que María está embarazada, él dice, le voy a dar una carta de divorcio. ¿Cómo le da carta de divorcio si todavía no habían tenido relación? Porque lo que dice es que todavía no se habían unido. Ahora estaban casados. Por esto. Porque ellos ya estaban comprometidos para casarse. Y cuando se comprometieron para casarse ya se daban por marido y mujer. Aunque todavía no habían consumido el matrimonio. ¿Se entiende? Ahora, ella está embarazada, entonces él dice, él era un hombre justo y le va a dar carta de divorcio. Se va a separar de ella. ¿Por qué se va a separar? Porque está embarazada. ¿Y qué piensa? Me engañó. Ella me engañó. Yo no la toqué, yo no he tenido relaciones con ella y está embarazada. Entonces, para que no la maten a pedrada porque tenía que morir esa mujer. O él podía ser la esclava para siempre. O si no, tenía que perdonarla. La otra posibilidad era, entonces, darle la carta de divorcio y que ella se case con aquel que la él dice mi marido. Entonces él le va a dar la carta de divorcio y ahí es cuando aparece el ángel para decirle, no hagas eso, porque ella no te engañó. Ella no es que tuvo un adulterio con alguien, no hizo eso. Esto es obra de el Espíritu. Quédate tranquilo, no hay acá problema de pecado. Ella no te engañó, esto es obra de Dios. ¿Está bien? Entonces, ese es el contexto en el cual en la escritura y en hebreo se puede entender qué es el contrato de matrimonio. Hacemos un contrato antes de casarnos, pero es como que ya estuviéramos casados. ¿Está bien? Entonces, continuamos con esto. Esto es entonces el pueblo de Israel, todas las 12 tribus, matrimonio de Yeshua y su pueblo. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza? Que José va a ser el principal. José va a ser el amado de Israel, de Jacob. José es aquel que es el privilegiado, pero que sus hermanos lo odian y sus hermanos lo venden. Lo venden porque lo querían matar. Y para no matarlo, Judá dice, no lo matemos, vendámoslo. Hagámonos presos con él. Y entonces lo venden y va a parar a Egipto. Cuando va a parar a Egipto, todos conocemos la historia de que José sufre mucho allí. Él se mantiene limpio, se mantiene puro. A la mujer de Potifar, él se mantiene en santidad, ¿verdad? Y después va a parar a la cárcel, en la cárcel también allí sufre y él nunca dejó, es decir, el Eterno nunca lo dejó a José de bendecir igual. Pero él está sufriendo en una tierra extraña, una tierra a la cual no es de él. José, ¿verdad? Que quiere decir José o José en la realidad. Dice que él le dice el sueño al faraón que van a haber 7 años de riqueza, 7 años de producción, 7 años de bendición
pero después van a venir 7 años de vacas flacas. Es decir, 7 años de pobreza, 7 años de escasez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y el faraón dice, ¿qué mejor que él? Que nos ha deducido un sueño que diga qué hay que hacer. Entonces ahí es cuando lo elevan a él como el segundo del faraón y le cambian el nombre, le ponen el anillo donde va a tener toda autoridad y todo poder y le ponen Sannafanea. Sannafanea, que quiere decir Dios habla y vive, o dador de vida, o dador de pan. Así le pusieron a él, y él era Dios. Pero no lo conocen como Dios, se lo conocen como Sannafanea. Y lo pintan como un egipcio, le ponen las cosas reales, y ahora toda la gente tenía que inclinarse hasta Sannafanea, y todo lo que dijera Sannafanea había que hacer. ¿Qué dice Sannafanea? En estos 7 años de prosperidad, en estos 7 años de bendición, vamos a recoger todo el trigo, todo el alimento, toda la comida, a hacer grandes graneros y guardar ahí para cuando empiecen a venir el tiempo de escasez y los 7 años de vaca flaca. En ese interín, José tiene 2 hijos. El primer hijo, el más grande, se llama Manasés. Me hará olvidar. ¿Qué le hace olvidar? Me hace olvidar la casa de mi padre, me hace olvidar que me vendieron, me hace olvidar toda esa angustia que hemos vivido todos estos años. Eso le puso, me hizo olvidar. Pero tiene un segundo hijo y ese se llama Efraín. Va a ser Efraín el centro de casi toda la escritura. Efraín quiere decir fructífero. ¿Por qué? Dijo José, me has hecho fructificar en la tierra de mi angustia, en la tierra de mi aflicción. He vivido tan afligido en esta tierra, pero ahora tengo un hijo y me has hecho fructificar. Es decir, José ahora está viendo la bendición. Entonces, pasa que José perdona a sus hermanos, conocemos la historia, los hermanos en los tiempos de hambre, de toda la tierra venían a comer el pan de Egipto. Tenían que venir a pedir el pan ahí. Entonces, ¿qué pasa? De todos los pueblos, de todas las naciones empezaron a ir a Egipto vendiendo sus terrenos, vendían sus cosas para comprar pan. Se les terminaba eso, tenían que volver hasta que ellos mismos se vendían como esclavos para poder mantener a sus familias y vivir allí. Se hacían esclavos de Egipto y se hacían esclavos de José, de Sannafanea, hasta que vinieron también los hermanos a pedir el pan. Y él los conoce a ellos, pero ellos no lo pueden conocer. Él es un egipcio más y les habla por un traductor para que no conozcan que él habla hebreo. Entonces, cuando él les hace toda la historia, que eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 45, por ahí, vamos a notar que Judá, aquel que había vendido a José, ahora está hablando en secreto con él y le está diciendo ahora que no quiere dejar que Benjamín se quede ahí. Benjamín tenía que quedarse porque, no sé si saben de la historia, que metió la copa en una, ¿verdad? Y aquel que tuviera la copa quedaba preso ahí o moría. Y ahí está Benjamín con la copa, muy a propósito José haciendo eso, pero ahora resulta que Judá no va a dejar que Benjamín se quede ahí. Y ahí él se revela, José se revela a sus hermanos, dice yo soy José, y él los perdona. Pasamos esa parte, y ahora viene Jacob a Egipto, y se traigan a mi padre, y Jacob, que viene a ser Israel ahora, Israel dice, José vive. José que estaba muerto vive. Es una tipología un poco toda esta parte de Yeshua mismo. Si comparamos a Yeshua con José, es esa misma persona que lo venden los hermanos, que Judá lo vende, que va a parar a sufrir por un montón de cosas, pero que después puesto como segundo, ¿verdad? Y le cambian el nombre, le ponen en vez de Yeshua Jesús, el dador de pan, el Salvador, ¿verdad? Y él es ese. Y que muchos de todo lugar vienen a pedir pan. Y vienen y él les da. Y se hacen esclavos a él. Ahora, descendencia formará multitud de naciones. Yo sé. Pero Manasés, que se llamaba, me ha hecho olvidar, y Efraín va a ser fructífero, dice yo sé. Pero yo no quiero que se olvide, sino que sea fructífero. Va a ser una bendición de multitud de naciones, va a ser muy grande. Entonces, muere José, es parte de Efraín ahora y Manasés de la tribu de Israel, de los hijos de Israel,
Y empiezan porque dice que Faraón no conocía a José. Bien dice que no conocía a José, él conocía a Sannafanea. Pero Sannafanea ya no es Sannafanea, ya no está Sannafanea. Murió. Y a José no lo conoció. ¿Quién conoció a José? Solamente sus hermanos, solamente esa intimidad. Entonces a Sannafanea no lo conoció, no conoció a José, a Sannafanea murió, entonces ahora son esclavos, todo Israel es esclavo y ellos empiezan a clamar. Empiezan a clamar hasta que hay que entonces matar el cordero, ponerle el dintel, ¿verdad? Lo que es la fiesta de Pesaj, lo que se recuerda después con la fiesta de Pesaj, matar el cordero y la muerte, dice, iba a entrar y el hijo primogénito no iba a morir ahí. Pero el que no tuviera la sangre del dintel iba a entrar y matar al primogénito. Eso pasó como último de las plagas, porque habían ya pasado las 9 plagas. 10 plagas que empezaron a pasar cuando no había luz en todo Egipto. En la casa de los hebreos había luz. Cuando entraban las ranas a todo lugar, en las casas de los hebreos no habían ranas. Entonces todos empezaron a ver eso. Todos empezaron a notar esos milagros que este Dios único hacía con ese Dios de Israel. Ahora, era una pelea de dioses. Faraón era el Dios en la tierra, según él. Y entonces Dios dice, bueno, deja salir a mi pueblo, no lo dejo nada. Deja salir a mi pueblo, no lo dejo nada. ¿Quién es vos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Yo soy Dios. No lo dejo nada. Entonces hay una pelea. Y esta pelea termina en... Dice, bueno, el primogénito que es Israel para mí, y no lo quieres dejar salir, entonces vamos a ver quién vamos a vivir y morir. En este momento entonces entra la muerte, y ahí es cuando sale Israel, ¿verdad? Conocemos la historia. Tienen todo el dinero de Egipto, todos esos años que no le pagaron, que no trabajaron arduamente y no se les pagó. Dice que Dios los sacó con mucha bendición de Egipto. Ahí pasan el Mar Rojo. Pasan el Mar Rojo, los egipcios mueren ahí, Faraón muere ahí, y entonces ahora Israel está en el desierto. De pasar a ser esclavo, pasa ahora a estar en un desierto, todos juntos, y caminar 3 meses hasta el monte Sinaí. Ya estaba Moisés, ¿verdad? Porque ahí era Moisés, tuvo que venir Moisés y toda la historia de Moisés, ¿verdad? Yo estoy haciendo solo un resumen, pero es Moisés el que saca al pueblo de Egipto, ¿verdad? Sí, porque era el Salvador. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Le dijo José, porque le había hecho hacer una promesa, claro, que José fuera sacado también de Egipto. José iba en un ataúd. José iba, los huesos de José ellos llevaron. Y esto es lo que pasó. Él se llevó primero José a Jacob, a su sepultura, y José le hizo hacer la promesa de que no lo dejaran en Egipto, que lo sacaran con ellos. Y allá llevaba Moisés también los huesos de José, ¿verdad? Y allá salieron. Este va a ser un personaje central, ¿verdad? El legislador, aquel que liberta a Israel. Pero entonces, ¿por qué 3 meses para hacer? En eso dice que Dios está sacando a una esclava, a un pueblo, a una novia esclava de Egipto. Eso era el esclavo, ¿no? Entonces le hizo caminar 3 meses. Va al borde del monte, a ver, y ahí le va a presentar a ella después de haberla lavado, porque él le dice después que se laven, que se santifiquen, que se purifiquen, y le va a presentar el contrato de matrimonio. Le va a dar lo que se llama la ketubá, el contrato de matrimonio a ese pueblo, para que pueda decir sí o no, si quiere casar con su hijo o no se quiere casar con su hijo. Ya ahora ha dejado de ser esclavo. Entonces dice que esta mujer, que ahora es una novia, dice que está en el borde del monte de Sinaí, donde él le va a dar, ¿verdad?, las tablas, ¿verdad? Eran las tablas, era el contrato, donde ahí él promete, es la escritura, donde él promete todo lo que él va a cumplir y lo que va a hacer. Dice, Éxodo 12:37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600.000 hombres a pie, sin contar los niños, y también subió con ellos una grande multitud de toda clase de gente, ovejas y mucho ganado. Toda esa clase de gente, aparte de esas 12 tribus de Israel, porque uno puede decir, bueno, todos eran Israel, todos eran los hijos de Jacob, eran 12 tribus, eran 12 hijos, donde se habían expandido, pero también había una gran multitud de gente, de esa gente que dijimos
que había venido a hacerse esclava por pan, que había venido de muchas otras naciones, que aún egipcios, si ellos se habían ahora unido a este Dios de Israel y a este pueblo por causa de haber visto que este Dios obraba y hacía estos milagros que hacía, y aparte ahora salieron con ellos. Entonces en el monte Sinaí, ahí, unidos al pueblo de Israel, no es solamente las 12 tribus, sino también una gran multitud de gente que no eran de Israel. Entonces esta mujer que ahora es libre, Moisés, dice, sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie del monte. Y en eso 19 dice, y el Yuhei-Bajé, que viene a ser el que es, el que era y el que ha de venir, como se le reveló a Moisés, ¿verdad?, dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Lo mismo que le pide a una esclava, a una mujer que es esclava. Y entonces, esto pasa. La casa de Jacob, es decir, las 12 tribus, todo ese pueblo de Israel dice sí, acepta. ¿Cómo lo dice? En Éxodo 19:8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yuhei-Bajé ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Yuhei-Bajé las palabras del pueblo, es decir, subí vos, todo lo que él diga nosotros vamos a hacer. Nosotros queda tranquilos, si él quiere que nosotros seamos la esposa de su hijo, lo haremos. Vamos a decir sí. Amén. Ahora, esto tiene relación con esto de Apocalipsis que dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, nunca nos dijeron que un vestido de novia son las acciones justas de los santos. Siempre nos dijeron no hay que hacer nada, no hay obra alguna, no hay acción santa ninguna, no hay obra justa de nadie, ya eso es del pasado. Entonces yo pregunto, ¿cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo es que estás vestido de novia? Por eso aquel que no tenía el vestido de novia, dice, el vestido preparado para la fiesta, fue sacado afuera. ¿Por qué? Porque no tienen las acciones justas de los santos. Acciones injustas, montón. Acciones que no son buenas, montón. Ahora, acciones justas y buenas, ¿dónde están? ¿Pasamos? Dice, el matrimonio y el pacto del voto. Cuando Moisés está subiendo arriba entonces a firmar el contrato como testigo de la novia, dice que allí están haciéndose las tablas y entonces Dios le dice, estoy escuchando ruido abajo, estoy escuchando música ahí. Y aconteció que cuando él llegó del campamento, Moisés está bajando, vio el becerro y las danzas. Y ardió la ira de Moisés, le arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué hizo? Tenemos un contrato de matrimonio que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ya me estoy casado. Cuando yo estoy haciendo el contrato, ya estoy casado. Y ella está casada. Ahora resulta que entonces, ¿qué pasó? Está haciendo un becerro de oro. Es decir, me estoy comprometiendo y ya lo estoy engañando con otro. El pueblo está engañándolo con un becerro. ¿Y Moisés qué hace? Se enojó y rompió el contrato. Rompió el contrato de matrimonio. Rompió las tablas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Rompió las tablas, rompió el contrato, rompió el pacto de matrimonio. No hay más. ¿Por qué? Porque Israel ahora había estado en idolatría. La idolatría es justamente el adulterio espiritual o la prostitución espiritual. Lo engañó con un becerro de oro aquel que él se estaba casando, es decir, ya desde el primer momento. Eso hizo. Pasámosla para acá pusimos unas imágenes como para poder saber que son dioses egipcios, dioses de otros. Vamos a notar nosotros, ¿sí? Tome. Sigo. Entonces, más adelante vamos a ver que en el contexto hebreo y en el Nuevo Testamento Yeshua va a estar hablando. A una mujer sirofenicia dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y muy poco entienden por qué le dijo perrillo, porque en ese contexto, en Israel se decía a los perros, a los paganos, a los idólatras.
o para referirte a los idólatras, a los paganos, le decían perros. Los perros. Entonces, en ese momento, cuando él está diciendo, a ver, está bien, pero no está darle el pan de los hijos a los paganos, o ella no era del pueblo. Entonces la mujer, veo, le dice, ¿verdad? Pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Ah, muy bien, dame tu fe, ¿verdad? Pero ese es el contexto por cual le dijo perrillo. Y muchas veces no entendemos. Pagano, gentil, es decir, un gentil es alguien pagano. En el mundo hay tres tipos de personas y eso es lo que vamos a ver. Existen tres tipos de personas: judíos, Israel y gentiles. Judíos, Israel o Israel y gentiles. Los gentiles son todos aquellos que son idólatras, que son paganos. Ahora, todos venimos, vos podés preguntar ahora, todos somos gentiles. Pero cuando vos venís, entras en un pueblo y dejas de ser gentil. ¿Se entiende? Ahora, este es para dar el contexto, idólatra. Dale. Entonces, Dios había prometido que si lo abandonaban por otros dioses, que si lo dejaban por otros dioses, que si lo engañaban a él los iba a dispersar por todo el mundo. Los iba a abandonar, los iba a dejar por todo el mundo. Los iba a dispersar. Y acá tenemos el juez en Deuteronomio: si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, para ir tras dioses ajenos y servirles, y dejaron, dice, a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Esto corre por toda la escritura, todos los profetas van a hablar de eso. Dice en Deuteronomio 32:26, yo había dicho que los esparciría, los voy a dispersar, no van a ser más, los haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. En Ezequiel, por ejemplo, un profeta empieza a hablarle al pueblo, de decirle: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales los hombres que no lo cumplieron vivirán, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. Pero actué el caso de mi nombre, que no se infamase a la vista de la nación que puso los ojos, los había sacado. Es decir, Dios estaba enojado porque lo habían engañado. Lo habían engañado. Las 12 tribus, como dijimos, estaban en Israel, ahora en el monte Sinaí, estaban en un contrato de matrimonio, y ellos dijeron: sí, me caso, pero ahora lo están engañando con un becerro de oro. Se rompe el contrato. ¿Por qué tiene que venir 2 veces Yeshua, el Mesías? ¿Por qué tiene que venir 2 veces? ¿Por qué ya viene una vez y 3 volver? Moisés subió una vez al monte, hizo el contrato, y por causa del pecado de Israel, rompió el contrato. Tuvo que subir otra vez, hacer otra vez y bajar. Subió 2 veces y bajó 2 veces. ¿Sí? Subió 2 veces y bajó 2 veces. Moisés. Yeshua tiene que bajar una vez, arreglar ese problema, volver a subir y volver a bajar. ¿Se entiende eso? Judá y Efraín van a recorrer toda la Biblia. Toda la Biblia tiene que ver con estas dos. ¿Qué es Judá y quién es Efraín? La tierra prometida. Todo esto va a pasar. Los profetas hablando, pero Josué introduce a todo un pueblo en Canaán. Moisés no entra, Moisés se queda ahí, pero ahora las tribus entran todas en Canaán y se le reparte la tierra a cada uno. Acá ustedes van a contar Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, no van a ver a Leví. Leví no está. ¿Quién entró? Manasés y Efraín. ¿Por qué entró Manasés y Efraín? Porque son los hijos de José. José tampoco está acá. Pero sí entra porque es la doble, todo el trabajo espiritual para todo el pueblo. Entonces, termina esto, se entrega la tierra, se reparte la tierra, capital Jerusalén. Es Jerusalén, que es la tierra o la ciudad en la cual él escogió. A Jerusalén no la escogió hombre alguno, no la escogió un rey, la escogió Dios. Dios dijo: esta es mi ciudad, ahí lo dice. El reino de Israel, capital Jerusalén, va a ser gobernado por 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Pero el mejor rey, el rey conforme al corazón, al que Dios él escogió, fue el rey David. De la tribu de Judá, de esa Judá, de ese hijo de David, de ese hijo de Jacob. Por eso le dije,
Judá y Efraín van a ser centrales en la escritura. De Judá vienen los reyes y viene David. Dice, Dios le promete a David que de su descendencia, de su linaje saldrá quien será el rey para siempre sobre Israel. Un reinado eterno que reinaría sobre las 12 tribus de Israel. Cuando la Biblia habla de reino, habla de 12 tribus. ¿Está? Cuando se dice el reino, hay que predicar el reino. ¿Qué es predicar el reino? Las 12 tribus juntas. Eso es reino. Sobre eso reinó David, sobre eso reinó Saúl, sobre eso va a reinar Salomón. Pasa ahora Salomón, el reino de Israel, la capital Jerusalén, por primera vez se hace el templo, Salomón hace el templo, pero él se casa con varias mujeres y empieza también a inclinar su corazón a idolatría otra vez. Y entonces Dios le habla a Salomón diciendo, por cuanto no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo quitaré de la mano de tu hijo, pero no quitaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces ahora entendemos que él eligió una ciudad y que ahora va a romper el reino en dos partes. Jerusalén fue escogida, dice que por amor a David y por amor a Jerusalén no lo destruye por completo. Entonces se divide en dos reinos. Y todo esto en la escritura se va a relacionar con esto. Si a ustedes de todo esto le queda esto, está bien. ¿Está bien? Avancemos. Dos casas, el reino de Israel y el reino de Judá. No es lo mismo hablar del reino de Judá que hablar del reino de Israel. El reino de Israel se lo dan a Jeroboam 10 tribus. Así que partió un profeta en manto en 10 pedazos y se lo da a Jeroboam, dice, te daré 10 tribus y solamente dejaré 2 tribus en Jerusalén. Jerusalén, Judá, el reino de Judá, al hijo de Salomón, rey Roboam, le dio solamente 2 tribus. La casa de David, 2 tribus. Por amor a David y a Jerusalén le dejó solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero entonces a la tribu de Israel va a ser gobernada por el rey Jeroboam, le da 10 tribus, las otras 10. Es decir, de las 12, 12 se paran para un lado y 10 para el otro. La capital del reino de Israel, Samaria. La capital del reino de Judá, Jerusalén. Eso va a ser central en toda la Biblia. Se dividió ahora en dos casas. Dale. ¿Pasamos? El reino de Israel y el reino de Judá. Las dos eran idólatras. Los dos pecaron y se olvidaron de los mandamientos y se olvidaron de los días de reposo y se olvidaron de todo. Y fueron llevados cautivos. Uno fue llevado a Asiria. A causa de la idolatría, las 10 tribus fueron llevadas a Asiria. Lo que dice la Escritura dice que ellos tenían que seguir subiendo estas 10 tribus a Jerusalén. Porque Jerusalén era donde tenían que adorar. Pero Jeroboam, ese rey, dijo, no vamos a subir más. Eso está en Segunda Reyes. No vamos a subir más. Nos vamos a quedar acá. Y yo lo voy a hacer 2 veces. En Dan y en Betel. Y ahí vamos a adorar. Ya demasiado subimos a Jerusalén. Pero también vamos a hacer unas fiestas diferentes a las que hace Israel. A las que se hace en Jerusalén. En el mes 7 se festeja, nosotros vamos a festejar en el mes 8. Las fiestas del Señor no nos interesan, vamos a hacer nuestras fiestas. Y dice que también, como los levitas se habían puesto ahí, ellos hicieron sacerdocio nuevo. ¿Qué quiere decir? Jeroboam hizo una nueva religión. Fuera de Jerusalén y fuera de Judá, hizo una nueva religión. Y también Judá es llevado cautivo, pero este era Babilonia. Pero ellos dicen que se arrepintieron en Babilonia. Y estos, los del reino de Judá, después de 70 años volvieron. Y esto está en Nehemías y en Esdras, cuando dicen que los judíos volvieron a hacer el templo y volvieron a hacer la ciudad de Jerusalén. Ellos volvieron. Los otros, ¿qué pasó? No volvieron más. La casa de Israel se perdió entre las naciones, se dispersó entre las naciones. Y esto lo vamos a ver. Dale. En Juan 7:37 dice, ya en el tiempo de Yeshua, en el tiempo donde él estaba con sus discípulos, dice que ya sabían los líderes que había disperso entre las naciones. Porque Juan 7:33 dice entonces, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros
e iré al que me envió. Me buscaré y no me hallaré, y a donde yo estaré con vosotros no podéis venir. Entonces los judíos lo dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Y enseñará a los griegos? ¿Cómo sabían ellos que había entre los griegos dispersos? A donde también Yeshua podía ir a enseñar. Y Yeshua dijo: tengo un redil acá, pero tengo otro redil que también tengo que traer. ¿Sí? Pero está hablando de dos rediles. Está hablando de dos casas. Dice: ustedes son los sanos, hay enfermos. Yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Hay justos e injustos. ¿Dónde están nosotros? Entonces dice: te voy viniendo para algo. Mateo 10 dice: a estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? ¿Quién es la casa de Israel? Por eso cuando vos entendés quién es la casa de Israel, está hablando de esa casa de 10 tribus, no está hablando de la casa de Judá. Entonces hay una casa de Judá y una casa de Israel. ¿A quién vino él? Cuando Dios dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino para Judá. Él vino para la casa de las ovejas perdidas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? ¿Por qué se habla después de las ovejas y que si la oveja escucha su voz va a venir? Y vamos a ver. Ya los apóstoles, en primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Yeshua, el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en Pasia, en ciudades. Están dispersados por todos lados. Santiago también dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, están repartidas por toda la tierra, por todo el pueblo. Pero ahora entonces volvemos otra vez a este tema del Evangelio. Jeremías 3:1 dice: si alguno dejara a su mujer y yéndose de él se juntara con otro hombre, ¿volverá a ella? ¿Volverá otra vez? ¿No será de tal tierra amancillada, que quiere ser amancillada, contaminada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, dice Dios, mas vuélvete a mí, dice. Volvete. Me engañaste con muchos, me engañaste con Baal, con Astarot, me engañaste con varios dioses, pero vuélvete a mí. Ahora, Jeremías dice: me dijo Jehová en día de rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Israel, ¿se acuerdan qué era? 10 tribus. Judá, 2 tribus. La rebelde Israel, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. ¿Y lo vio quién? Su hermana, la rebelde Israel, la otra. ¿Y qué hizo? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, y yo le había despedido y dado carta de república. Le dio una carta de divorcio, ¿no? Pero no tuvo temor, dice la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Las dos son iguales. Mira la carta, esta le dio una carta de divorcio. ¿Se acuerdan que tenía un contrato de matrimonio? Pero como ella no respetó, ella se fue, lo engañó, entonces le dio carta de divorcio a la casa de Israel, Jeremías. Entonces le da a Israel una carta de divorcio. Ya no tiene contrato de matrimonio, ya no está casada con él, ya no es su mujer. ¿Está bien? Judá todavía no dice nada. ¿Pasamos? La historia de Jacob, de Israel, es que él tiene 2 mujeres. ¿Se acuerdan de Raquel y Lea? Él se quería casar con Lea, con Raquel, él amaba a Raquel, pero le dieron a Lea. Y después le dieron a Lea. 2 mujeres, donde él va a dar ahora hijos por un lado y hijos por otro. Era un solo pueblo, una sola novia. Pero con de la fornicación y esta división por causa del pecado, fueron 2 hermanas ahora, Israel y Judá. Se vuelve a repetir esta misma historia, este mismo precedente. Entonces, hacemos un repaso de esto. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ahí está Israel, y el tribu, yo le había despedido y dado carta de divorcio.
Pero no tuvo temor la rebelde Judá. Esta, la otra casa, Jerusalén, Judá y Benjamín, dos tribus. Su hermano, sino que también ella fue fornicó. Quiere decir entonces, el reino del norte y del sur, los dos son iguales. Son las dos fornicarias. ¿Sí o no? Pero el reino del norte solo le dieron carta de divorcio. No al reino del sur. ¿Qué dice en cuanto al divorcio la Torá? Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare su mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiría una carta de divorcio. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Sí? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto este segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. ¿Entiendes? Después que fue envilecida porque abominaciones delante del Yud-Heh-Vah-Heh, y no hay de advertir la tierra que Yud-Heh-Vah-Heh, su Dios, te da por heredad. Es decir, él se casaba con una mujer, le da carta de divorcio, se separa de esa mujer, esta mujer va y se casa con otro. Poner que el otro se divorcia también o se muere el otro, y ella dice: voy a volver con mi primer marido. Está bien con él, me voy con él. Aún ella quiera volver, él no la puede volver a recibir. La ley, la Torá, no permite que eso ocurra. No la puede volver a recibir. ¿Vale? Por eso Pablo enseña después: si se quiere la mujer, sepárese, pero quédese sola. Dice, ¿para qué? Por si después quería volver. Porque si ella se hubiera casado, entonces ya no podía volver. ¿Se entiende? Por eso Pablo enseña así, porque lo dice la Torá, lo enseña la ley. Entonces, primer esposo se divorcia, segundo esposo se divorcia, no puede volverse a casar con su primer esposo. Eso es lo que dice la ley. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés un primer esposo y te divorciás, te casás con otro, ya no podés volver con tu primer esposo. ¿Vamos a la historia? ¿Dale? El primer esposo, ¿quién era en el monte Sinaí? Israel se iba a casar con Jesús. Pero ella tuvo un segundo esposo. Los becerros, los ídolos, otros dioses. ¿Qué pasa entonces? No puede volver a casarse con Jesús. Israel no puede volver con Jesús. Primer esposo. ¿Qué es el divorcio? El exilio, sacar, echar. Pero si no ni hiciere todo esto mis mandamientos, yo los esparciré, los echaré entre las naciones, desvainaré mi espada por de vosotros, vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Esto es lo que va a pasar. Siempre pasó. Entonces dice Jeremías, he aquí, que vienen días, dice, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es una promesa de Jeremías que tiene un cumplimiento, que también en Hebreos 8:8 nos dice, porque reprendiendo nos dice que vienen días que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿De quién es el nuevo pacto? ¿Para quién es? Para estas dos casas. Para la casa de Israel y la casa de Judá. Quiere decir que con los gentiles no hay ningún pacto. No hay pacto con los gentiles. ¿Vale? Dijimos que la casa de Judá volvió, los judíos volvieron, ellos retornaron. El libro de Esdras, el libro de Nehemías dice que ellos volvieron. Y que no había más nadie. Israel no volvió, sí volvió a Jerusalén, Judá. Y eso lo conocen, eso se conoce, eso ustedes ya lo saben. Ustedes van a cualquier lado, van a saber quién es judío. Ellos están allí. ¿Por qué no se divorció de Judá y sí de Israel? Si los dos eran iguales, los dos habían fornicado, los dos habían engañado, ¿por qué no se divorció de Judá? ¿Por qué se divorcia solo de Israel? ¿Cuál es la respuesta? De Judá, dice, era la promesa de David, que de Judá él enviaría
a su hijo, descendiente de David, de la tribu de Judá, un rey que gobernaría para siempre, a su hijo, que reinaría para siempre. Si no tenés una mujer, no podés tener hijos. Él tenía dos, de esa se divorcia, pero de esta no se puede divorciar para poder enviar a su hijo ahí. Así que él queda con Judá. Ahora va a pagar por su pecado, va a pagar por su fornicación, sí, claro. De otra manera, pero va a pagar. ¿Vale? Entonces tenemos identificado a Israel, tenemos identificado, perdón, a Judá, a los judíos. ¿Saben que están ahí? Desde 1948 los judíos están ahí en Israel. En Lucas dice, este será grande, hablando de Yeshua, será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esta es la promesa. ¿Sí? La casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuando empieza a hablar del reino, como dijimos, está hablando de las 12 tribus juntas. Ahora, no están las 12 tribus juntas. No están. Hay 2 solamente y las otras 10 están dispersas y nadie sabe dónde están. Son las perdidas. ¿Por qué perdida? Porque una mujer cuando se separa de su marido y ya no puede volver, está perdida. Era lo que pasaba. Una mujer prostituta se dice que está perdida. ¿Verdad? Es una mujer perdida. Es una mujer que está abandonada. Dale. Entonces ahora, Israel, Efraín, ¿dónde estás? Efraín. Eran las 10 tribus. Se va a llamar Efraín, se va a llamar la casa de José, se va a llamar Israel. Esto es así. En Oseas te dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas del rebaño, dice el Señor. El Dios de Israel a los pastores que gobiernan a su pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Esto es promesa, es así, esto es profecía. Y esto ocurre. Pero ahora, pasamos un punto más. En Juan capítulo 4 vemos una historia. La mujer samaritana, y dice que Yeshua le dijo a los discípulos, es necesario que pasemos por Samaria. ¿Por qué es necesario que pasemos por Samaria? ¿Elia? ¿Por qué es necesario? Entonces se encuentra con una mujer en un pozo y como toda, podemos decir, costumbre hebrea, ¿no? Un hombre no puede ir a hablar con una mujer casada, ningún pueblo puede acercarse a hablar con una mujer casada. ¿Cómo te das cuenta cuando es una mujer casada y cuando no es una mujer casada? En aquel tiempo la mujer casada se usaba cubierta la cabeza. Y Yeshua va y se acerca, quiere decir que esta mujer no puede ser casada. Él es un rabino, él es un maestro de Israel. Ahora él le agarra y dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé beber si tú sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí? La pregunta es, ¿cómo sabe ella que él es judío? ¿Cómo se dio cuenta que él es judío? ¿A usted qué le parece? ¿Por qué se dio cuenta? ¿No ella le dice eso? Juan capítulo 4. Tú siendo judío, vienes a mí a pedir agua. Seguramente Yeshua no es como lo vemos nosotros en el cuadrito, y como nos enseñaron. Yeshua no tiene un manto así blanco y con una franja roja y con ojos azules y todas esas cosas. Yeshua es un judío, vestido como judío, con barba grande, con un peyot, vestido como un judío, con un tarí, como judío. Y ella se da cuenta que él es un rabino judío. Dice, ¿por qué no Cuba? ¿Por qué no a mí? Y él le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Esto has dicho con verdad, le dice. ¿Tiene marido o no tiene marido? ¿Tiene marido esta mujer? Si decimos que tiene marido, entonces Yeshua mintió. Porque él dice, esto has dicho con verdad, no tiene marido. Ahora, si no tiene marido, entonces ¿por qué le dice trae a tu marido? ¿Pasa? Él le dice entonces, 5 maridos tuviste. Y el que decide con 5 maridos y él te dio una carta de divorcio, este no es tu marido. Dame la carta de divorcio. Esto es lo que tienes.
ya no tiene marido. Ya no podés volver con este, que era tu primero. Es decir, conmigo, yo soy el primero, yo soy el novio, acá estoy. Pero ya no podés venir a mí. 5 maridos tuviste y ahora no podés volver conmigo. Dame la carta de gozo, voy a ver qué hago. Porque sí, te amo. Pero tuviste 5 engañándome y no puedo estar contigo. Dale, pásame, te vas, no te duermo. 5 maridos. 5 pueblos. Dijimos que las 10 tribus se habían mezclado entre las naciones, que habían ido a parar a Asiria. Y en la Biblia, no sé si ustedes tienen ahí, cómo podemos... Pero bueno, Segunda de Reyes, esta parte, para hacer un ejercicio y que ustedes se den cuenta por qué dijo esto Yeshua. Y ya vamos a entender por qué él viene y a qué. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17 del versículo 24. Y dice así. Y trajo el rey de Asiria gente de... Dice, Asiria puebla de nuevo a Samaria. ¿Se acuerdan que las 10 tribus tenían como capital Samaria? Por eso él dijo, es necesario que pase por Samaria. Y si trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, una, de Cuta, de Abba, de Amad y de Sefarbaín, 5. Y los puso en la ciudad de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Yuja y Bajel, envió Yuja y Bajel contra ellos leones y los mataron. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria le dijo y le mandó diciendo, llenen allí a los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan a habiten allí y les enseñen la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Yuja y Bajel. Pero aquella nación, cada una de esas naciones, o esos que trajeron, se hizo dioses y los pusieron en los templos, en lugares altos, en lo que Samaria había hecho. Y cada nación de la ciudad donde habitaban, dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Sima, los hebeos hicieron a Nibá y a Tartac, y los de Sefarmaín quemaban sus hijos en el fuego y adoraban a Ramel y a Malek, dioses de Sefarmaín. Entonces habían mezclado 5 pueblos y 5 dioses. Esos 5 dioses eran los que habían adorado los de Samaria. Por eso también los de Judá no se llevaban con Samaria. Los de Judá todavía seguían casados con Yuja y Bajel. Ahora, esta se había casado con 5. Y se mezclaron allí con 5. Por eso Yeshua viene a Samaria y le dice a la mujer de Samaria, 5 maridos tuviste, 5 dioses. ¿Por qué? Ella entiende lo que dice. Porque dice que está hablando de eso, de 5 maridos y de esto y del otro. Y dice, me parece que tú eres profeta. Y ella le cambia la conversación y le dice, a nosotros nos dijeron que teníamos que adorar acá en Samaria. Y ustedes dicen, los judíos, que tienen que ser en Jerusalén. ¿Cómo ella cambia la conversación en adoración? Está hablando de adoración, ahora sabe que esos 5 maridos, está hablando de la adoración que ellos le dieron a 5 dioses diferentes. A 5 que dejaron de adorar al Dios verdadero. Entonces, él le dice, ustedes adoran lo que no saben. Pero nosotros, dice, nosotros los judíos, dice, nosotros judíos adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Eso es aquí. Pasamos. ¿Por qué viene el novio al pozo? Abraham quería conseguir de novia a Isaac.
Y en Génesis 24 nos dice que mandó a su siervo Giesi a buscarle novia entre su parentela. Y allá llegó a un pozo y dijo, si alcanzo la gracia, por favor que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo me guíe a conseguirle a esta mujer. Y va en el horario donde van las doncellas, las mujeres solteras, y ahí él le dice a Rebeca, que era la que estaba ahí, dice, dame beber, dame agua. Y ella le da agua a él y le da agua a los camellos, a 10 camellos. Le da agua a 10 camellos. Como profetizando esos 10 camellos, las 10 tribus que mañana necesitarían de esa agua. Y ahí sale la esposa de Isaac. Ahora Yeshua, muchos años después, dice, dame de beber. Pero ella no tiene agua para 10. Ella es las 10. Que ahora le falta el agua. Y el novio viene al pozo. Pero él es celoso, dice. ¿Verdad? Es un Dios celoso. Éxodo 34 dice que porque no adorarás a Dios ajeno, porque Yuhé Bajé, cuyo nombre es celoso, porque en fin, celoso es. No te has de inclinar, ¿verdad? La Torá dice en el número 5 que hay una ley del cielo. Si un hombre desconfía que su mujer lo está engañando, tiene celos, te agarra celos, no sabe, es decir, él no la vio con nadie, sospecha, nada más sospecha, no la vio con nadie, y él cuando le pregunta, ¿me estás engañando? No, yo no te engaño. No, a mí me parece que sí, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer este hombre? Como no la vio, nadie sabe, entonces la lleva, dice al sacerdote. Esto está el número 5. Habla de los hijos de Israel y dice, si alguna mujer o alguno se descarriare y le fuera infiel, y si viniere sobre él el espíritu de celo y tuviera celo de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él un espíritu de celo y ella no estuvo con nadie, él la tiene que traer al sacerdote del lugar. Dale, entonces, ¿qué hace? Le atrae, traen una ofrenda y dice, bueno, a mí me parece que mi mujer me engañó. Ella dice que no. Entonces la trae el sacerdote dice que la pone delante de él, le saca el turbante que tiene en la cabeza como mujer casada, la despeina y agarra un vaso de agua limpio, del polvo del tabernáculo le pone agua, le pone el polvo en el vaso y eso se convierte en amargo. Y él entonces le dice a la mujer las maldiciones: si te acostaste con otro hombre que no sea tu esposo, cuando estas aguas amargas entren en ti, serán para maldición. Tu vientre se va a hinchar, tu muslo va a caer y nunca más vas a dar fruto. Y esas maldiciones se anotaban en un libro y tenían que ser borradas con esa agua amarga. Y ella tenía que decir amén. Ahora dice, si vos no te acostaste con ningún otro hombre que no sea tu esposo, cuando estas aguas las tomes, entren aquí para amargar, no te van a amargar, se van a volver dulces. Y tu vientre no se va a hinchar, tu muslo no va a caer y vas a dar mucho fruto. Eso era lo que pasaba. Entonces ella, esta era lo que era el celo y el precio de una mujer adúltera. ¿Qué tenía que pagar una mujer adúltera entonces? Tenía que ser muerta. Primero bebe las aguas amargas. Ella muere por la espada. En la profecía dice que una mujer adúltera tiene que morir por la espada. Tiene también esas maldiciones que ser escritas y después ser borradas. Ella es abandonada por su esposo, le da una carta de divorcio y la echa. Esta mujer esconde su rostro, es decir, el esposo esconde su rostro de ella muere de sed, como dice Oseas, también va a decir el profeta. A ella la desnuda, es decir, la dejan sin nada. Bueno, todas estas son las maldiciones de la mujer adulta. Las maldiciones de la mujer adulta. Y le hará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Hasta que eso no entraba en ella, no se sabía si ella había sido adúltera o no. Ahora,
¿Se acuerdan que entonces en el Sinaí, y ahora ellos están con un becerro de oro engañando a Dios? Viene Moisés y dice, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas y rompió el contrato. Pero dice que hizo algo más, en el versículo 20, y tomó el becerro que había hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió, reducido a polvo, y lo esparció sobre las aguas. Dice, Moisés tiró el polvo de ese becerro sobre las aguas, agarró un vaso, y dio de beber a todos los hijos de Israel. Tome, 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 tome. ¿Qué pasó? Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien esté por Yuja y Bajé, venga conmigo acá. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Yuja y Bajé, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved puerta a puerta del campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y a todos. La pregunta es, que siempre hacemos, ¿cómo sabía Leví a quién tenía que matar y a quién no? Yo digo, le damos beber a todos. Y ustedes se vienen acá y entonces decimos, bueno, tomen la espada, pongan su espada en su muslo y ahora maten a su amigo, su compañero, su hermano. ¿Cómo sabemos a quién matar? ¿Qué iba a hacer cuando tomara? ¿Se iba a hinchar el viento? ¿Y se iba a caer el muslo? ¿Y el Moisés qué les dice? Poned cada uno su espada sobre su muslo. Los de Leví se pusieron la espada sobre el muslo, pero a aquellos que se les cayó el muslo no se pudieron poner la espada. Y Leví entonces sabía quién tenía que matar. Tenía que matar a aquellos que se le había caído el muslo, porque eran los idólatras, es decir, eran los que habían engañado con el becerro de oro a Yuja y Bajé. Tiene que morir por la espada. Esa mujer adúltera muere por la espada. Ezequiel dice, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti la sangre y la ira y deseo. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán. Por eso es que a la mujer adúltera había que apedrearla, seguro que le traían a la mujer adúltera. Dice, tienen la primera piedra, mátenla. Porque estaba ya en los profetas diciendo cómo tiene que morir una mujer adúltera. Ella muere por la espada, morirá. Vamos. El sacerdote escribía esta maldición en un libro y la borrará con las aguas a mano. Tenía que escribir. Isaías dice, ¿dónde está la carta de divorcio de vuestra madre? Con la que yo le di la carta de divorcio, la repudié. Ella es abandonada por su esposo esconde el rostro, es decir, todos los profetas de todo esto lo que era mujer adúltera, de cómo tiene que morir, muere de sed, eso está en Oseas 2. Pleitaré con vuestra madre, pleitaré porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje, desnude y la haga tornar como un día en el que nació. Dice, que ponga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Esto está diciendo Dios de Israel sobre el profeta Oseas. El profeta Oseas es una parábola de todo esto. El profeta Oseas se manda a casar con una prostituta, es decir, con una mujer que después lo va a engañar. Ella tiene 3 hijos. El primer hijo es Jerreel, que quiere decir los esparciré. Segundo hijo, Ruama, es decir, no tendré misericordia. Y el tercero, Loami, que dice, no será más mi mujer, mi pueblo. Y eso es lo que dice. Esta mujer se fue con otros, lo engañó al profeta Oseas, tuvo estos 3 hijos, fue dada la carta de divorcio, fue dispersada, y dice, no va a ser más mi esposa, no va a haber más misericordia con ella. Después Pablo nos va a decir por qué. De todo Israel está haciendo toda una parábola, después la desechan todos sus amantes y la dejan tirada allá, y le dice Dios al profeta, anda a comprarla de nuevo y traértela de nuevo. Y él le dice, lo único que quiero es que me sea fiel. Esa es la parábola. Ella dejada desnuda, Oseas 2:2, que lo leí, la deja desnuda. Ezequiel, por tanto, habla Ezequiel de 2 hermanas, a Oliva. En Ezequiel 23-22 habla este pasaje de 2 hermanos, a Oliva. ¿Sí? Así ha dicho Adonai,
He aquí que yo despierto tus amantes contra ti, los cuales te sació tu deseo, y yo no voy a venir en contra de ti. Los de Babilonia y los caldeos y todo, Aholiba y dos hermanos, y Ahola. Una era Samaria y otra es Jerusalén. Una es Israel y la otra es Judá. Esas dos hermanas, las dos fornicarias, las dos así, dale. Y te desnudarán de tu vestido y tomarán los vasos de tu gloria. Bueno, nada, vamos a avanzar, vamos a dar estas dos mujeres. Se mojan de estas mujeres. Dice Ezequiel, fornicaste también con los hijos de Asiria, porque no estabas satisfecho, fornicaste con ellos. Multiplicaste asimismo la fornicación en la tierra de Canaán, los caldeos echaron suerte, los enemigos echan suerte sobre ella. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en lo que hizo Yeshua. El contexto de todo esto, que después pueden profundizar. Jeremías dice, si alguno dejara a su mujer yéndose esta, sepultar a otro hombre, ¿volverá a ella? No. ¿No será de esta tierra contaminada? Sí. Tú puedes fornicar con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice. ¿Cómo va a volver si no puede volver con su primer marido? ¿Por qué la llama si no puede volver? Primer esposo era Yeshua, segundo esposo otros dioses. ¿Volverá? ¿Cómo si no puede volver? No puede volver más, está perdido. ¿Cómo es que va a volver entonces? No tiene salvación. Israel no tiene salvación. ¿No? Como si le aborrece este último, dice, ¿verdad? Como leímos en Deuteronomio 24. Y ella quiere volver, y por más que ella quiera volver, él no la puede volver a tomar. Quiere decir que Yeshua ama a Israel, pero Israel no puede volver, aunque él quiere volver. ¿Y cómo va a ser? Porque aparte, él la ama. Por eso dice, de tal manera amó yo. Pero a ver, la única forma de que Yeshua pueda redimir su esposa adúltera, quien se ha casado con otros dioses, y está exiliada, divorciada, tiene una carta de divorcio, y no violar el mandamiento, no violar la Torá, es muriendo. Muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué muriendo? A ver. Esto lo va a explicar en el Nuevo Testamento Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, la Torá, del matrimonio. ¿Ley? ¿Qué ley? Que el matrimonio entre un esposo y una esposa se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, el matrimonio, está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, libre para casarse otra vez. Es decir, si vos estás casado con una mujer, esa mujer está atada a vos y vos estás atado a ella mientras vive. Si ella adultera, es una adúltera mientras él vive. Ahora, si él murió, ella puede casarse con quien quiera. Entonces la deja libre muriendo. Muriendo el hombre, deja libre a la mujer para que se case con quien quiera. Pero si éste vive, si ella lo hace así, se casa con otro, es adúltera. Entonces lo que está diciendo Pablo dice, para que esa mujer quede libre y no sea adúltera, el marido tiene que morir. ¿Sí? La muerte del esposo deja libre a la mujer para casarse otra vez. Así que, dice Pablo en Romanos 7, así que si en vida del marido, el Mesías vivo, no crucificado todavía, se uniera otro varón, otros dioses, será llamada adúltera, pero si su marido muere, muerte del Mesías en la cruz, es libre de esa ley del matrimonio. De tal manera que si se uniera otro marido no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley matrimonio del Mesías con su novia en el monte Sinaí, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que yo mismo fruto. Bueno, la muerte del Mesías es libre para que la novia se case con quien quiera, pero a ver, él muere y la novia sigue siendo la misma, ¿no?
Él resucitó y se levantó siendo otro. Pero la novia sigue siendo la misma. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No? Pero la novia sigue siendo la misma, ¿verdad? A ver, dale. La única forma entonces que Yeshua pudo tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento era morir y resucitar de los muertos como un nuevo hombre. Esto habla Pablo, habla Pedro de todo esto, que él se levantó siendo el nuevo hombre. ¿Estamos? Vale. Pero si esta mujer sigue siendo la misma, entonces esta mujer sigue siendo la adúltera. ¿Por qué nosotros tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué la Biblia habla de que hay que nacer de nuevo? Pablo habla de esto. Dice, cuando él murió, ustedes murieron con él. Cuando él se levantó, nosotros nos levantamos con él. ¿Verdad? Entonces quiere decir que no murió solamente él, que nosotros también morimos. Él también hace morir a su novia ahí. Y ahora la novia tiene que nacer de nuevo para poder casarse con el que ella quiere. Si quiere esta nueva mujer, se puede casar con él o se puede casar con él, con el que quiere. Pero ya es otra mujer. Nosotros tenemos lo que se llama el hombre viejo, la mujer vieja, ¿ves? Y en la nueva, las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es tener una nueva oportunidad para poder escoger. Es decir, ahora podés volver a tu primer marido, porque es otro, él se levantó siendo otro y vos sos otro. Un nuevo comienzo. Ahora veremos lo que pasa. Y Yeshua sufre entonces la muerte de la mujer adulta. La mujer adúltera tiene que pagar con su muerte. Pero él ama a esta mujer. Y si ella muere, no puede volver nunca más con él. Y entonces él tiene que tener una conversación con el padre. Y dice, pero yo la amo a esta mujer. Yo no quiero que ella pague la pena de una mujer adúltera. Beber la copa amarga, ella muere por la espada, tener que ser rechazada y no volver más, tener que abandonarla, tener que ser desnudada, todas esas cosas no las quiero que las pase. Entonces Mateo nos dice, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, a ver si tú conocen esa pasada. Están en el monte de Getsemaní, orando. Y él le dice una copa. Ahí le aparece una copa. ¿Qué es esa copa? ¿Qué es la copa? El padre está diciendo, tenés que beber la copa amarga. Tiene que beber. ¿Puede pasar? Sí, no hay problema. Si vos no la tenés por qué beber, vos no tenés nada que ver con esto. Vos no la tomes, yo se la doy a ella. Ella es la culpable, ella es la adúltera, ella la toma. ¿Qué va a pasar si ella la toma? Y va a morir, porque es adúltera, ¿no? Sí, va a morir. Bueno, entonces, no, pero yo la amo. Bueno, entonces tomala vos y pagá vos por ella. ¿Puede pasar? No hay problema, se la doy a ella. No, tomala vos. Se va. ¿Y? A la cruz. La copa amarga de maldición, iba a traer maldiciones. Es la que dice que la mujer adúltera tiene que beber. ¿Y? En Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado como una lanza y luego salió sangre y agua. ¿Por qué tiene que morir por una espada? Tiene que ver por qué le clavan la lanza ahí. La mujer adúltera tiene que morir por la espada. Y él le clavan la lanza. Dice que Adán fue y lo durmieron y del costado, le abrieron el costado y de ahí le edificaron una mujer. De su costilla le sacaron a él.
ahí le rompieron en el costado, lo está pagando y él quiere a su esposa. ¿Dale? En Colosenses dice que trajeron el manuscrito de las ordenanzas que habían contra de nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Las maldiciones tenían que ser escritas en un libro y ser borradas. La carta de divorcio. Todos dicen que lo que él clavó en la cruz es la ley. Es esto. Y es el contrato de matrimonio. Él clavó eso en la cruz. El contrato de matrimonio. Es la ley. Ya no. Él la clavó en la cruz, ya no hay más ley, ya no hay más nada, ya no hay. Él no clavó eso. Porque ese es el contrato de matrimonio y ella ya no tiene contrato de matrimonio. Ella lo que tiene, lo que era contrario a ella, que ella no puede ser ya su mujer, ella no puede ser ya su esposa. Ella está abandonada. Ella tiene una carta de divorcio, que es lo que le pidió a la mujer samaritana. Eso es lo que tienes tú, una carta de divorcio, dame eso. Y él la llevó allá a la cruz y clavó la carta de divorcio. Esto es lo que tiene que ser quitado para que tú puedas volver. Que no figures más que estás divorciado, que estás apartado. Y cerca de la hora novena, Yeshua exclamó de amor diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Él está cargando con ese pecado a la mujer adulta. Él está pagando el lugar de su esposa. Y ahora él saca el rostro de ella. Se oscurece. Le quitó el rostro. No quiero verla más. Que se vaya de mi vista, no la quiero ver más. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. El Padre esconde el rostro de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él se ha convertido en esa mujer adulta que está aquí. Y entonces dice: ¿tuvo sed? ¿Cómo? Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, solamente eso, para que se cumpla la escritura. No era porque él tenga sed, pero bueno, se tiene que cumplir que tengo que tomar la copa amarga. Dijo: tengo sed. ¿Qué le damos? Si alguien quiere sed, ¿qué le vamos a dar? Bueno, pero no. Tengo sed. Lo desnudaron, lo escarnecieron, se burlaron de él. Y le dice Yeshua, dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron sus vestidos, le echaron suerte. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque lo que le mojaron allí no fue agua, fue vinagre. Y le acercaron vinagre. ¿Por qué? ¿Por qué si tiene sed no le dan agua? Para que se cumpla la escritura que él tiene que tomar la copa amarga. Él tiene que tomar ese vinagre. Y cuando hubo tomado el vinagre dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Dios, ¿por qué? ¿Qué iba a pasar si tomaban el vinagre o la copa amarga? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué se acuerda? Y cae el mundo. Cuando él está crucificado, está apoyado así, clavado, ¿verdad? Se sostiene con los pies, y cuando cae el muslo, lo que está haciendo fuerza, cae, vence. Y esto hace así, recto, y muere. Cuando él bebe el vinagre, consumado es, el muslo cae y él muere. Por eso cuando después vienen, dice que le tenían que quebrar las piernas, ya estaba muerto, no le tuvieron que quebrar las piernas a él. ¿Por qué le quebraban las piernas? Para que eso pasara, para que no se apoye, entonces muera rápido. Cuando vence, muere rápido. Entonces él tomó el vinagre y eso produjo que la cadera quebrara y murió. Cuando vinieron a quebrar las piernas ya él estaba muerto. ¿Qué quiere decir esto? Consumado.
mortales. Dice que la señal de que iba a estar tres días y 3 noches como estuvo Jonás en la muerte. Pasámoslo acá. Volvamos. Dale. ¿Cómo pasar? Consumado. Quiere decir, esto que tienen acá ustedes es una enciclopedia, un Strong, que tiene cada letra y cada pasaje en el contexto hebreo y griego. ¿Qué quiere decir? Consumado. Viene de la palabra acabado los cielos y la tierra. En Génesis, acabado los cielos y la tierra, dice acabado, consumado. Esa palabra es kalá en el hebreo 36-18. Quiere decir novia como perfecta. Cuando él dijo consumado es, dijo tengo una novia perfecta. Kalá. ¿Muy bien? No podíamos volver. Pero él pagó la muerte. Nosotros que éramos los adultos. Nosotros no podíamos volver a esto. Nosotros estábamos perdidos. ¿Quién era los que estaban perdidos? Israel, el que tiene la carta de divorcio. Esos son los perdidos. Esos son los que se dispersaron por el mundo, que no podían volver. Y él dijo, yo vine por la oveja perdida de la casa de Israel. Yo vine por aquella que no tiene cómo volver. Los judíos tienen el contrato de matrimonio, no hay problema con ellos, ellos no tienen carta de divorcio. Ellos están en la casa. Sin embargo, Israel no puede volver. Ella tiene carta de divorcio. Y son justamente los que tienen. Ahora, nunca nosotros supimos por qué en una iglesia evangélica nos invitan a aceptar a Jesús. ¿Por qué tenés que aceptar a Jesús? ¿Por qué te dicen, venga, acepta a Jesús hoy? Dígale a Él, ven y ven a mi corazón, ven, te acepto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Él te salvó de tus pecados. Ah, claro, yo era borracho, era ladrón. Por eso. Ese fue el pecado que Él murió. Porque eras borracho. Porque eras ladrón. Solo. Ahora decir sí, acepto. ¿Dónde lo escuchamos? Cuando te vas a casar, tenés que decir, ¿querés casarte conmigo? Sí, acepto. ¿Quieres casar conmigo? Sí, acepto. Porque te están invitando. Cuando vos venís, dices, te vas a querer casar conmigo. No te vas a querer casar conmigo. Pero entonces tenés que aceptar el contrato de matrimonio. Y ese contrato de matrimonio, ¿verdad? Te está diciendo que le tenés que ser fiel. Por eso Pablo dice, lo celo con un celo como una mujer virgen preparada para su marido. Pero tengo el miedo de que sean engañados como fue engañado Eva en el principio. Y Pablo dice, en Hebreos, porque aquel que pisotea la sangre, pecando voluntariamente, entonces, ¿qué le pasa? Una horrenda tentación de juicio. ¿Por qué? Por pisotear. ¿Por qué? Porque no va a morir otra vez. ¿Qué dice la Escritura? Que Él murió una sola vez para siempre. ¿Y qué dice entonces? Si Él muere, yo lo acepto ahora vengo y lo acepto. Bueno, yo quiero casarme contigo, en verdad quiero ser la novia del Mashiach. Yo quiero aceptar a Yeshua como mi Señor. ¿Sabe lo que es mi Señor?
es decir, mi esposo. ¿Aleluya? Y lo dice el mismo Pablo. ¿Acaso Sara no le decía a Abraham, mi Señor? ¿Por qué Sara le decía mi Señor a Abraham? Era el esposo. Cuando nosotros decimos aceptarlo como tu Señor, le estamos diciendo aceptarlo como tu esposo. Pero no lo dicen eso. Aceptarlo como tu esposo. ¿Qué va a hacer el esposo? El esposo te mantiene, te tiene que proteger, te tiene que cuidar, te tiene que sostener, te tiene que amar. Por eso después Pablo enseña en Efesios, dice, como él, dice, amen los maridos a su esposa como él amó a la iglesia. Como él amó, dice, vos tenés que amar a tu esposa y tu esposa te tiene que respetar. A ver, pero como él lo hizo. ¿Por qué? Porque él te mantiene, te cuida, te guarda, te ama, te protege. Entonces, ¿qué te dice? Aceptalo. Aceptalo. ¿Qué es aceptarlo? ¿Es reconocerlo como Señor? ¿Es reconocerlo entonces como mi esposo? Pero a ver, si él fue mi esposo y yo no podía porque yo estaba alejado y estaba apartado y tenía una carta de divorcio, yo no podía volver más, porque no me podía venir con mi primer marido porque lo engañé con cuanto palo hubo, con cuanto Dios hubo. Gauchito Gil, el palo de la Navidad, el árbol, todo lo engañé. Y ahora yo no podía volver más. Él muere por mí. ¿Y ahora? Ahora te invita otra vez a volver, porque ahora tú podés decidir si querés casarte con él o no. Si querés quedarte donde estás. ¿Pero qué decimos nosotros? Venga, acepte. No lo conoce, pero venga, acepte. Venga, cásese con él. Y se casa. Pero lo que no le decimos es que no podemos venir más. Le tenés que ser fiel. Que lo único que él te pide es lealtad. ¿Por qué eligió a Israel y no eligió a los chinos? Y no eligió a otras naciones más grandes? ¿Por qué los musulmanes y otros que adoran mejor? Por eso no agradó un pueblo y no era el mejor. Pero, a ver, con gusto no hay nada escrito, ¿no? Nadie me va a decir a mí por qué elegí a mi esposa y no elegí a otra. Me gustó a mí y yo le quiero, chao. No tengo por qué darme una explicación por qué no me gusta otra. Él escogió a una y le dijo, yo dejo todas las demás naciones, no me importan las demás naciones, yo dejo naciones por ti, dejo pueblos por ti, te escojo a vos. ¿Qué pido de vos? Que vos dejes todos los dioses, todos los más ídolos del mundo por mí, que me seas fiel, que me seas leal. Eso pido. ¿Qué pide un marido a la esposa? Que sea fiel. Yo puedo perdonar que no sabe planchar, que no sabe cocinar, que grita, que yo qué sé. Pero lo que sí no le voy a perdonar es que me engañe. Que no me sea leal, que me sea fiel. Yeshua pide fidelidad. A ver, ¿quieres casarte conmigo? Pero soy fiel. Porque si no me llegas a ser fiel, ya no va a haber quien te salve. Porque habrás pisoteado eso que yo hice por vos para que puedas volver. Y ahora por más que vos quieras después volver conmigo, no vas a poder, porque no ese marido ya no te puede recibir más. Y este marido no va a morir otra vez, ya murió una vez para siempre, ya no voy a volver a morir. Entonces si vos te casás conmigo y me volvés a engañar, estás totalmente perdida. Por eso dice una expectación de juicio, nada más queda. No queda otra oportunidad, no queda más nada. Ese evangelio cambia para siempre. Para decirles que, bueno,